A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Como recordaremos, en el año 2008 se efectuó un referéndum para consultar a la ciudadanía qué pensaba de lo que había hecho la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, y como resultado de esa consulta se aprobó la nueva Constitución de la República, que entre otras cosas incluía una institución que era novedosa, que era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos objetivos fundamentales eran permitir la participación ciudadana, porque se vendió la idea que teníamos que pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, lo cual significaba, o debíamos entender, que el pueblo podía participar en los asuntos de interés público a través de la planificación y del control social de esas entidades. Todo esto aparecía bonito, y había entonces este consejo que tenía como responsabilidad promover, organizar a la sociedad para permitir la participación ciudadana y elegir algunas autoridades del control público. El 4 de febrero tuvimos una nueva consulta popular en la cual se plantearon 7 preguntas, en una de las cuales estaba relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana, y como resultado de la votación popular concluyeron anticipadamente su mandato, porque la ciudadanía estaba consciente de que este consejo no había cumplido con sus 2 funciones fundamentales, que era promover la participación ciudadana y elegir adecuadamente a las autoridades de control, y por eso se pronunció mayoritariamente. Uno de los asuntos que ha merecido especial preocupación es el tema del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que ha habido impugnaciones, discusiones, y para ello un grupo de ciudadanos de las más diversas tendencias y representantes de partidos políticos, de organizaciones sociales y aún individualmente decidieron conformar un movimiento que se llama Liberación del Consejo Nacional Electoral, Dignidad y Transparencia. Para ampliar visiones y precisar conceptos está con nosotros la doctora Solanda Goyes. Ella es abogada de la República, doctora en jurisprudencia, tiene una licenciatura en ciencias políticas, es miembro del Consejo Nacional suplente, pero que no ha podido ejercer sus funciones, y vamos con ella a conocer qué razones, por qué circunstancias ella no ha podido cumplir con un concurso que fue ganado, ¿no? Pero ¿a qué obedece la constitución de este movimiento? ¿Y cuáles han sido las tareas que ha llevado a cabo hasta este momento este grupo Liberación del CNE, Dignidad y Transparencia? Gracias. Bienvenida, doctora Goyes. Gracias por la invitación, y un saludo a todos quienes nos están mirando y escuchando. Bueno, Liberación del CNE nace a propósito de la intención de prórroga que tenían un poco antes del 30 de noviembre quienes sí lograron autoprorrogarse por fuera de la norma, por fuera de la ley, justamente por el incumplimiento de ese Consejo de Participación que ya cesó, aquellos que salieron, el presidido por la señora Raquel González, y vicepresidente de ella estuvo el señor Edwin Jarrín, porque ellos incumplieron con el mandato constitucional de convocar al concurso durante el año 2017 para renovar a quienes están ejerciendo funciones actualmente en el Consejo Nacional Electoral.
Es decir, ese es uno de los hechos con los cuales se demuestra esta cooptación que había del correísmo de todas las instituciones, y ahí hay un pacto claro entre lo que era ese Consejo de Participación y lo que es el Consejo Nacional Electoral para perpetuarse en el poder, incluso violentando la Constitución. Esa prórroga que sucedió el 30 de noviembre y que no debía haber existido es responsabilidad de los que fueron cesados. Ya fueron castigados el 4 de febrero por el voto popular. Para una mejor comprensión, yo creo que es necesario indicar que los miembros del Consejo Nacional Electoral son electos para un periodo de 6 años. Así es. Y los consejeros actuales fueron electos en el año 2011. Así es, correcto. Y por lo tanto estamos en el año 2018, han pasado 7 años, es decir, claro, rebasaron mucho el tiempo para el cual fueron electos. Así es. Y frente a eso, ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación es el principal responsable, porque el Consejo de Participación Ciudadana, según la Constitución, es el que tiene que convocar a los concursos de oposición y méritos para la renovación periódica del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto... Perdón, pero esta renovación no es de todos los miembros, no, sino cada 3 años se claro. reemplaza a 2 de sus miembros y luego en otro periodo a 3 de sus miembros y así consecutivamente. Así es. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede en el CNE? Aquellos que fueron seleccionados en el 2011, que estaban ejerciendo funciones, en ese momento Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís y Paul Salazar, ellos tenían que haber sido convocados para que ellos salgan y que se los sustituya. Pero adicionalmente existía el caso de Ana Marcela Paredes, que aun cuando no debía estar, por lo que tú señalas que dice la Constitución, que tienen que estar 3 de un periodo y 2 de otro, ella, en violación y inclusive en un caso que puede ser o constituirse en usurpación de poder, ha venido actuando sin tener sustento constitucional desde el año 2015, porque ella era elegida en el 2011. Entonces, antes del 30 de noviembre, el Consejo de Participación debía haber cambiado a 4 titulares del Consejo de Participación, del Consejo Nacional Electoral. El 30 de noviembre, mediante una autoprórroga que no tiene sustento legal, mira lo que sucede. Juan Pablo Pozo dice: ha cumplido mi periodo y por lo tanto me voy. Y se quedan 3 sin que fueron que elegidos conjuntamente con Pozo. Pero adicionalmente convocan a principalizarse en lugar de Pozo a la señora Luz Haro, que también tenía la condición de tener su periodo constitucional vencido. Es decir, ellos no son nadie desde noviembre, sin embargo están ejerciendo una función pública de origen constitucional. Y lo más grave es que el Consejo Nacional Electoral, cada vez que ha llamado a principalizarse a alguien para sustituir para que un suplente sustituya a un titular en el año 2015, le llamaron a la señora Ana Marcela Paredes y el 30 de noviembre le principalizaron a Luz Haro, las dos con menor puntaje de quien les habla, cuando la Constitución dice que lo que se tiene que respetar como preeminente es el puntaje obtenido en el concurso. Y no quiero entrar más en detalles porque creo que este tema nos invita a detenernos un poquito en el análisis, porque conjuntamente con la creación del Consejo de Participación Ciudadana también se vendió la idea de la meritocracia. Y esto a la gente le suena bien y dice, bueno, esto es absolutamente legítimo, que a las autoridades públicas, a las autoridades que van a dirigir los destinos del país, se les elija a través de concursos públicos, ¿no?, en donde los méritos, la oposición, las calificaciones determinen y que no sean designados a dedo. Esto suena bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral? Están allí no los que fueron mejor calificados. Esto es lo que... Así es. Entonces, ¿cómo explicar este asunto? Yo estoy de acuerdo contigo en ese preámbulo que se hizo respecto al Consejo de Participación. Es decir, ¿cómo en el 2008 se buscó a través del Consejo de Participación Ciudadana que la institucionalidad actuara de manera diferente? Y uno de los elementos era
que las organizaciones políticas que habían sido las que ejercían el poder y las que distribuían el poder en el Estado, habían incumplido una serie de reglas que son básicas como para la convivencia democrática, como por ejemplo el que se escoja a las mejores personas, a los mejores ecuatorianos y no a los amigos, no a los panas para que estén en las instituciones. Resulta que con el Consejo de Participación Ciudadana, que se pretendía corregir esos vicios, no se corrigió, sino que se profundizó en los defectos y en los vicios. La situación se agravó. Se agravó, no es que se agravó, porque primero las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, ya que estamos hablando de esa entidad, fue cooptada por el correísmo en un 100%, y todos los actores que están en el Consejo Nacional Electoral desde el 2011 actúan bajo los designios de Correa. Hasta la fecha no ha dejado de suceder aquello. Pero adicionalmente se han convertido en un espacio de poder de justamente promover el amiguismo, promover las prebendas entre ellos, de cubrirse cosas entre grupo en vez de defender los intereses nacionales. Por eso es que cuando se entra en esa lógica que es la desinstitucionalización, sucede que empiezan a actuar con trampa. Porque si es que fuesen institucionalizantes, ¿no?, hubiesen cumplido con esa misión de que la meritocracia funcione, y por lo tanto quien alcanzó el mayor puntaje, quien tenía los mayores méritos, sea quien ejerce el cargo. Sucedió todo lo contrario, excluyeron a las personas con mayores méritos y acogieron y les dieron un espacio que no les pertenece a quien no tienen méritos, ni trayectoria, ni experiencia, ni conocimiento. Tanto así que el Consejo Nacional Electoral en estos últimos 6 años ha incurrido reiteradamente en violaciones legales también que han sido originadas en decisiones políticas, porque cuando se tiene gente que no tiene trayectoria política, proceso político, se vuelven sumisos y obsecuentes, como sucedió en la década del correísmo. Estos jóvenes que entraron sin son ni ton, porque dime tú, de las 5 personajes que están en el Consejo Nacional Electoral actualmente, ¿cuál de ellos ha tenido una trayectoria del pasado? ¿Cuál tiene pertenencia a organizaciones sociales? Yo creo que habría que analizar un poco, porque de lo que yo recuerdo, el señor Juan Pablo Pozo, que llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, primero no fue el mejor calificado, no fue el ganador, pero el gobierno nacional le condecoró al mérito nacional. Bueno, esa es una condecoración. Es que esto es importante que entienda la ciudadanía, claro, porque a veces no estamos lo suficientemente Pero hay que informados. mira, cómo en el año del correísmo todo se transfiguró, todo se manipuló, se manoseó. Una condecoración se supone que le tienes que dar a quien ha hecho que ha realizado un hecho relevante, ¿no? Así es. Resulta eso dice la norma. Que Juan Pablo Pozo fue condecorado por Rafael Correa Delgado en una etapa en donde el Consejo Nacional Electoral estaba convulsionado, inclusive en la calle. Cuestionado por la ciudadanía. Claro, cercado por la ciudadanía, porque le estaban señalando con el dedo, porque existía duda sobre el proceso electoral. Entonces, no puede ser que justo a esa persona, el presidente de la República, a quien se debía, porque además es su compadre, sea quien le condecore. Es decir, lo que nos ha sucedido. Ahora ya está claro el asunto. Entonces, la condecoración era porque era su compadre, no por los méritos ciudadanos. Y por los méritos para Alianza País, para el partido, no para el Ecuador. Obviamente que utilizó el poder que tiene Correa de manejar y decidir a quién condecora, y eligió a quien es su sumiso obsecuente, que era el señor Juan Pablo Pozo, para los intereses que ellos tenían. Pues Juan Pablo Pozo, por ejemplo, no dijo absolutamente nada durante toda la campaña electoral con el uso y abuso de recursos públicos que existió del Estado y que se hacía a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral. Obviamente el señor Correa, que si hubiese tenido otro Consejo Nacional Electoral, yo allí puedo decir, si yo hubiese estado actuando, hubiese llamado a que se le sancione al señor Correa, hubiese hecho el proyecto de resolución, porque no podía utilizar esos recursos públicos que pueden constituir inclusive peculado.
Eso no hacía Juan Pablo Pozo. ¿Qué es lo que hizo Correa? Le condecoró porque le permitió cometer inclusive delitos de los cuales ahora se están destapando entre ellos mismos porque ya se pelearon los compadres, ¿no? Entonces... Bueno, ahora estamos viendo entonces que no ha habido un compadre lindo, han sido varios, pues, ¿no? Varios compadres Sí. lindos, Bueno, varios compadres lindos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué es importante que la ciudadanía conozca? El doctor Juan Pablo Pozo tuvo mayor puntaje que usted, doctora Goyes. Yo no concursé en el concurso de Juan Pablo Pozo, no. Pero quiero decir algo, conozco, porque hemos conversado desde que existe tanto el Observatorio Ciudadano Electoral, con el cual yo he colaborado en algunas cosas, y Liberación del CNE, que tuvo la gentileza, esta instancia, de promover que yo fuese principalizada en el año 2017 y no tuvo éxito, como se conoce públicamente. Conocemos porque la gente nos viene a denunciar por lo que hemos hecho públicos estos hechos, ¿no? Y ¿qué es lo que comentan? Que el señor Juan Pablo Pozo no ganó el concurso, que hubieron personas con mayor puntaje, con mayor experiencia electoral, porque eso estábamos hablando. ¿Quién de los que están ahora en el Consejo Electoral tuvieron trayectoria o experiencia electoral en el pasado? El señor Pozo fue secretario de la Comisión de Fiscalización, fue su primer cargo público. Y luego de allí sale directamente a ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Nunca jamás tuvo experiencia electoral en el pasado. Y por ejemplo, le ganó, o le hicieron ganar a Juan Pablo Pozo respecto de concursantes en el año 2011 que habían tenido una experiencia en materia electoral de muchísimo tiempo antes. Y voy a dar hasta un nombre, el señor Arturo Cabrera. A él, señor Arturo Cabrera, en ese momento que él reclamó e interpuso acciones judiciales, según él, le redujeron puntaje para subirle al señor Juan Pablo Pozo. Hay otro tema que se conoce también. El señor Juan Pablo Pozo siguió un curso en Cuenca con otra postulante también cuencana. El mismo curso, ¿no? Sin embargo, al señor Pozo le calificaron y a la otra señora que estaba cercana no le calificaron el mismo certificado. Pero estos comentarios, estamos con la doctora Solanda Goyes, con quien estamos analizando las irregularidades que han ocurrido en el Consejo Nacional Electoral. Cuando usted habla de que a dos personas que participan en el mismo concurso y que presentan un documento de soporte, un certificado, en el mismo curso y el mismo tipo de certificado. En el un caso le dan puntos y en el otro no le dan. ¿Qué? Bueno, pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que actúa el Consejo de Participación Ciudadana para calificar los méritos? Porque esto que usted nos acaba de decir es sumamente grave. Pero ¿cómo se organiza esos concursos? Esos concursos eran concursos tramposos, concursos mañosos. Yo lo viví porque yo me postulé en el año 2014 y déjame decirte, Edgar, que estoy ahora denunciada por haber dicho que se tratan de concursos mañosos y tramposos. El señor Edwin Jarrín, a quien el pueblo ecuatoriano le cesó justamente porque el pueblo ecuatoriano tiene esta percepción y esta seguridad de que hacían mal las cosas en el Consejo de Participación, es el que me ha interpuesto a mí una denuncia porque he dicho que los concursos que ellos hacían eran tramposos. Y yo me ratifico en que eran tramposos porque tengo documentos suficientes para demostrarlo. El propio presidente del actual Consejo de Participación lo dijo. Ha dicho que hay que parar un concurso que estaba en marcha, convocado por el Consejo de la Judicatura, porque dice que la ciudadanía no puede prestarse a concursos mañosos. Esto lo está diciendo una autoridad que ha sido electa en base a una decisión popular. Así es. Entonces, bueno, pero es realmente lamentable que entonces, por reclamar la legitimidad, la institucionalidad, porque se respeten las leyes, resulta enjuiciado. Esto es realmente inaudito. Ahora estoy denunciada y lo que yo voy a pedir en ese proceso es que, dado que las palabras por las cuales a mí me acusa el señor Edwin Jarrín han sido dichas también por Julio César Trujillo, que ahora preside el Consejo de Participación Ciudadana, honrosamente, el que Edwin Jarrín deshonró, ahora Julio César Trujillo está honrándolo. Va a tener que también denunciarle de lo mismo a Julio César Trujillo. Claro, si es coherente, tendrá que denunciarlo, pues no. Bueno, pero lo que yo quería decir con esto es que
lo que sucedió con estos concursos, y que es una pena para el Ecuador, porque somos los ecuatorianos los que pagamos aquello, ¿no? Las consecuencias de inseguridad que se viven ahora se derivan de todo esto, de que las instituciones, en lugar de dedicarse a proteger a los ciudadanos y de combatir la delincuencia, de combatir oportunamente a quienes están corroyendo la sociedad, lo que hicieron es aupar a esos grupos, y ahora estamos en unos niveles tan avanzados que nos va a costar salir de aquello. Por eso es importante la institucionalidad, porque cuando existen instituciones serias, con personas honestas, decentes, que se duelen del país, que saben manejar la ley, la Constitución, con el objeto de cumplir los grandes intereses nacionales y no obedecerle a un caudillo, como hicieron todos estos personajes que llegaron a las instituciones en los últimos 10 años, por obedecerle a Correa, se convirtieron en manipuladores de la institucionalidad, de la Constitución, y allí lo que campea es la inseguridad, el delito, vea el narcotráfico cómo ha ganado terreno, y la impunidad. Por lo tanto, lo que se requiere es hacer un pare a aquello y poner un voto de confianza en este Consejo de Participación Ciudadana transitorio que está en ejercicio por un periodo corto, pero en el cual tienen unas misiones muy grandes, ¿no? La primera es evaluar a las autoridades de control y a las del sistema judicial. Darles por terminado sus periodos de forma anticipada si es que mira que su gestión no ha sido bien calificada. Y de hecho sabemos todos los ecuatorianos que queremos que sean cambiadas esas autoridades. Lo que usted está sugiriendo es que en algunos casos no haya la evaluación, que es una de las obligaciones del Consejo de Participación, sino que se dé por concluidos sus periodos, porque han rebasado ya el tiempo para el cual fueron electos, que es el caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral. En el caso del Consejo Nacional Electoral, es que allí ya sucede una cosa que ni siquiera se puede explicar claramente, de tanta irregularidad que está alrededor de ese consejo. ¿O será conveniente evaluarlos para que evidenciar las irregularidades y los hechos que le hemos propuesto al Consejo de Participación lo siguiente: que convoque de modo inmediato al concurso, porque no requiere evaluarlos para darles por terminado su periodo, porque ya su periodo está concluido. Sí. Por lo tanto, en ese caso, el concurso puede ser llamado de manera inmediata. Pero les hemos dicho, eso no obsta, ni tampoco obstruye la evaluación, porque la evaluación es importante, ya que va a permitir que el Ecuador conozca la serie de irregularidades que han cometido, y la sanción que ellos van a tener es doble. Una, tienen su periodo cesado, y luego decirles: señores, hasta aquí llegaron porque nosotros vamos a sustituir, tiene que decir el Consejo Transitorio, ¿no? Si estoy entendiendo bien, doctora Goigues, el movimiento Liberación del CNE lo que está proponiendo es que ya no haya la evaluación, o que, mejor dicho, se cesen funciones inmediatas porque ya rebasaron el periodo para el cual fueron electos los miembros del Consejo Nacional Electoral, y que paralelamente se haga la evaluación precisamente para demostrar que las irregularidades, todo lo que ha ocurrido ahí adentro, y para no parar los procesos electorales, porque estamos a puertas de iniciar la renovación de las autoridades seccionales, los alcaldes, prefectos y consejos municipales. Ese exactamente fue el pedido, ¿no? Se le pidió que paralelamente haga la evaluación al Consejo Nacional Electoral e inicie el concurso para sustituirlos. El Consejo de Participación ha preferido primero evaluarlos y luego hará el concurso para sustituirlos, lo cual significa que le va a tomar un poquito más de tiempo. Pero no hay que tener ningún temor, no existe riesgo respecto del proceso electoral si es que se cambia a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque los procesos electorales no dependen solamente de la máxima autoridad, sino también dependen de las instancias técnicas. No se olviden que la institución electoral es una de las más viejas del sistema de representación. Tiene que haber obligatoriamente quien haga elecciones, porque de allí nace el poder. Entonces, no va a suceder absolutamente nada.
No hay prohibición alguna para sustituirlos el momento que ya el Consejo Transitorio decida e indique quiénes serán las nuevas personas que lleguen al Consejo Nacional Electoral, porque no hay norma que aquello lo señale. Pretende el Consejo Nacional Electoral, que en este minuto ya cesado porque concluyeron sus periodos, pero en funciones prorrogadas, pretenden decir como que el proceso electoral se pondría en riesgo si es que hay cambio de autoridades, y por eso se han apresurado convocando al proceso de revocatoria del mandato con el alcalde de Loja. Eso son funciones que tienen que cumplirlas, pero que nada tienen que ver y no afectan en absoluto a los procesos que está llevando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y que tienen que culminar en las siguientes semanas, mientras más pronto mejor, en la sustitución de quienes están ocupando el Consejo Nacional Electoral. Usted es profesional del derecho y por eso tiene una clara comprensión y visión de estos temas, pero algunos de los televidentes, y justamente ahora antes de entrar al set, cuando hablábamos de este tema, me consultaban de qué tema vamos a hablar. Alguien me decía, y bueno, si hay un proceso en marcha y si no logran empatar la evaluación con la convocatoria para elegir, y se hace la convocatoria para elección de alcaldes y prefectos, de acuerdo con el Código de la Democracia, estas autoridades ya no podrían ser removidos. ¿Cuál es su visión respecto de este tema? Eso es falso, eso es una idea que alguna gente la tiene más por temor, ¿no? Por temor de que no se renueven las autoridades. Pero hay que decirle a la gente que no hay razón para tener ese temor. Primero, porque la Constitución establece una sola prohibición que no se puede hacer durante el proceso electoral respecto de sus autoridades, y es llamarles a juicio político. Ese es el único aspecto que está restringido para que el Consejo Nacional Electoral durante el proceso electoral no esté atendiendo a un juicio político. Pero en el resto de circunstancias, los miembros del Consejo Nacional Electoral pueden ser cambiados, podrían ser destituidos, pueden ser evaluados, se les puede dar por terminado su periodo de manera anticipada. Es decir, que no hay legalmente ningún impedimento para que el Consejo pueda proceder a la renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. No existe ningún impedimento. Ese es, creo yo, ya un criterio que se ha logrado difundirlo en líderes de opinión, porque inicialmente estaban un poco dudosos de aquello. Liberación del CNE se encargó de hacer una interpretación normativa y de compartir con algunos líderes de opinión, justamente para decirles tranquilos que no pasa nada. Por el contrario, lo que hay que pedirle al Consejo de Participación Transitorio es que acelere los procesos. La renovación para garantizar la transparencia de los procesos electorales, que son la base fundamental de la democracia. Así es. Sí. Mientras más rápido el Consejo Transitorio adopte las decisiones y resuelva la sustitución y la integración nueva del Consejo Nacional Electoral, mucho mejor. Y yo creo que va a ser rápido, porque ya en este momento se ha concluido el periodo de presentación de denuncias en contra del CNE, que es la segunda institución más cuestionada, más denunciada en este proceso de evaluación que está haciendo el transitorio. Luego de ello, según las normas que dictó el Consejo Transitorio, tendrán que hacer un informe, dice el reglamento, y luego del reglamento fijar día y hora para que los evaluados, en este caso los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral, vayan a defenderse ante el transitorio, y el transitorio en ese momento tendrá que tomar la decisión. Eso va a suceder en las siguientes semanas, no va a demorar mucho, y luego de aquello empezará el proceso de concurso que tiene que hacer para elegir a los nuevos integrantes del CNE. Al agradecerle a la doctora Goyes por sus puntos de vista que nos han permitido aclarar la situación del Consejo Nacional Electoral, quisiera retomar 2 ideas esenciales. La una, que se puede declarar ya terminado el periodo de los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo cual no obsta para que sean evaluados, para precisamente que la ciudadanía conozca las irregularidades que ahí han ocurrido en el Consejo Nacional Electoral. Y la otra idea que me parece que es que hay que recuperar la legalidad, la institucionalidad. Y yo creo que la democracia tiene como aspecto fundamental
que se respete las normas. Yo creo que para ser libres y democráticos, lo único que nos queda es ser esclavos de la ley. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por supuesto, de la Constitución y las leyes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.